se acostumbra más contratar de pronto a menos personas que hacen varias cosas simplemente por el precio, por el presupuesto, pero ya cuando tú estás en un nivel más alto, ya empiezas a contratar gente que ya es especializada en ciertas cosas. Hay un momento en tu carrera musical, sobre todo si eres un artista, donde tú ya vas a tener que empezar a delegar las tareas de tu carrera, sobre todo la parte creativa. Todo lo que tenga que ver con diseño, con mercadeo, con distribución, hasta con leyes también y con un sinnúmero de cosas más. Definitivamente cuando uno empieza como independiente, ese espíritu de hazlo tú mismo es muy chévere y todo, pero ya llega un momento donde no es rentable continuar haciendo todo porque no vas a tener el tiempo para hacerlo, ni vas a tener la sabiduría para poder hacer las cosas como deben ser. Una de las cosas que es muy importante es saber cómo contratar gente creativa, pero contratar gente creativa en la industria musical. Yo creo que es más importante porque al final del día, si la persona no tiene el conocimiento sobre la industria o no conoce la vibra que tú estás tratando de tener, o de pronto no conoce tu escena o tu género, no es que no pueda hacer el trabajo, sino que se va a demorar un poco más, porque vas a tener que pasar por un proceso de conocimiento, un proceso de enseñanzas y un proceso donde se demora un poquito más porque vas a tener que explicar qué significa, por ejemplo, el reparto cubano, ¿cierto? O qué significa cualquier cosa o cualquier diferencia que haga con tu carrera. Siento que esos pequeños detalles hacen que tú te conectes más que todo con la persona con la que vas a trabajar y vas a tener como que una conexión más fuerte con esa persona porque te va a entender exactamente cómo piensas, vas a ver cómo funcionan las cosas en tu género y en tu escena y también entienden de qué manera se hacen las cosas y van a poder entonces resolver mucho más fácil. Entonces, si tú estás buscando una persona creativa, de pronto un diseñador o un editor de video o alguien que hace mercadeo, hazle las preguntas que son. Es importante que durante esa entrevista o consulta, que tú hagas las preguntas que más te importen a ti. Por ejemplo, no sé, ¿cuáles fueron las últimas 3 canciones que te gustaron? Dame ejemplos de los videos que te gustan y los que no te gustan. No solamente ver un portafolio, porque en el portafolio obviamente tú vas a ver lo mejor, pero también tener esa conversación más a fondo que se aplique a ti. Y a partir de eso tú puedes tomar la decisión de, bueno, va a funcionar o no va a funcionar. Otra cosa que puedes hacer es de pronto trabajar por proyectos. Si hey, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un video, a ver qué tal funciona. Vamos a hacer un lanzamiento completo, ¿cierto? De pronto si tú tienes una persona que es multidimensional en la parte creativa, una persona que sabe de diseño, de video, de mercadeo, entonces puedes hacer proyectos de prueba y donde ahí puedes entonces medir a partir de tu experiencia y ver de qué manera pueden trabajar juntos porque eso es lo que va a ayudarte a soltar más. Porque si hay algo que un artista siempre tiene y es lo más difícil de hacer es dejar el control en tu carrera. Y lo entiendo perfectamente porque no solamente yo he sido un creativo o bueno, un profesional del diseño y del mercadeo, pero también he sido músico y también he pasado por esas. Entonces yo creo que es importante contratar a las personas adecuadas para el trabajo. Un aspecto muy importante cuando es hora de contratar a alguien es el presupuesto. Si tú vas a ir a donde una persona y le vas a decir, hey, tengo $100 para hacer un diseño, para hacer un video, y no te van a parar bolas. Siento que tienes que conocer un poco más sobre cómo funcionan estas cosas. Tú puedes preguntar primero, hey, ¿cuál es tu precio? Pregúntale a varias personas para como entender un poco el mercado. La ciudad donde tú vivas y el país y otras circunstancias van a determinar de pronto el precio de eso. Obviamente lo que cuesta aquí en Miami algo no es lo mismo que va a costar algo en Bogotá, Colombia o en Ciudad de México. Cada ciudad y cada sector y cada nivel de profesionalismo obvio también tiene un precio. Si tú vas a preguntarle a alguien que acaba de empezar en el diseño,
por un precio va a ser mucho más bajo que si le preguntas a alguien que lleva 25 años en esto. Ten en cuenta eso, ten en cuenta que al final del día, si tú tienes un presupuesto y tú le dices a esta persona, solo tengo o mi presupuesto es entre, no sé, 500 y $2,000, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces esa persona puede estructurar todo lo que tú necesitas bajo un presupuesto específico y entonces ya tú determinas si es algo que pueden hacer o no. Obviamente hay otros factores fuera del precio que es importante mencionar, porque en la industria musical se ha manejado mucho el tema de que no, que yo te voy a recomendar con mis clientes y todo, y eso es muy bonito y todo, pero al final del día las personas tienen que vivir de su trabajo, y obviamente se les agradece esa recomendación, pero es importante que tú seas consciente de que tú no lo estás haciendo simplemente por ayudar a la persona o porque de verdad quieres de pronto coger un descuento o de pronto que te baje el precio. Eso se puede llegar a un acuerdo cuando sea real esa situación. Por ejemplo, si tú le dices, mira, ayúdame con esto, que yo tengo un cliente más, bueno, vamos a donde el otro cliente, preséntamelo. Si decide trabajar conmigo, entonces te doy un descuento. Esa es una modalidad que se puede hacer también. Si es algo que de pronto la persona creativa o la persona que tú estás contratando no quiere hacer, está bien también. Eso no es una obligación ni nada, pero al final del día, si tú lo que quieres es ahorrar dinero, tienes que estar dispuesto y dispuesta a esperar el resultado que eso trae. Por ejemplo, si tú vas a estar pidiéndole un descuento a la persona todos los meses y vas a estar siempre como que peleando por el dinero, pues la respuesta que esa persona te va a dar o el trabajo que la persona va a hacer no va a ser el mejor. Y eso no es una excusa de que porque no estás pagando o lo que sea, que hay obviamente que tener una ética de trabajo fuerte. Y yo pienso que las personas creativas funcionan a partir de la pasión por lo que hacen, pero también el dinero es una gran motivación para continuar. Y se trata de ayudarnos, ¿no? O sea, cada persona quiere lo mejor para cada uno, pero al final del día, para mí es importante que los artistas con los que yo trabajo o las personas con las que yo estoy haciendo algún negocio les vaya bien. Y que la plata que están invirtiendo en lo que yo les hago, es importante que se los devuelvan, ya sea en regalías o en shows o en lo que sea, porque ese es el valor agregado que tú estás dando como persona creativa y la persona que es el artista está recibiéndole un valor sobre eso. Entonces siempre es importante tener eso en cuenta. Cuando tú quieras contratar a alguien, una persona creativa, es importante que tú contrates a un especialista si puedes. Obviamente el presupuesto te va a subir. Son situaciones donde de pronto tú necesitas a una persona que haga un color de un video específico o que sea un editor de video de reggaetón o un diseñador de carátulas de arte para discos físicos, ¿cierto? Eso ya requiere un costo más alto, pero si tú tienes la posibilidad y tienes el presupuesto para contratarlos, hazlo, porque esa inversión vale la pena totalmente. Obviamente se acostumbra más contratar de pronto a menos personas que hacen varias cosas simplemente por el precio, por el presupuesto, pero ya cuando tú estás en un nivel más alto, ya empiezas a contratar gente que ya es especializada en ciertas cosas. Y si este video te sirvió de algo, te invito a que le des un like, a que te suscribas a mi canal y para que conozcas un poco más sobre la industria musical. Y si tienes preguntas sobre cómo contratar a gente creativa, te invito a que me dejes un comentario y nos vemos pronto. Chao.